Provecho. Para nada. Hasta luego. Goodbye. Ay, ves que te vimos. Pero no le hacemos a Dana cuando está comiendo ella. Bueno, pero es que no sé, como que Dana es más discreta, digamos, ¿no? No lo hace al principio, lo hace como a mitad de que. No. O sea, no, a ver. Yo lo hice a mitad de la clase anterior. ¿Qué? No vamos a decir el nombre, no vamos a decir que no está acabando. Sí, digo, No me dio ahorita para hacer. Dios mío, son demasiado. No es que o como muchísimo de trabajo. No, no hay prioridades. Sí. Claro. Está la clase como sea, sí, claro. Sí, la clase como sea, ¿verdad? No les digo. No. No sé qué tarea, ¿sí? No, Como sí les dejé y no les salió. esperemos que no. Sí. No, porque aquí no. ¿Esta solo la demo? No sé. ¿Son el Código Penal del Estado de Puebla? Sí, así es. Sí, lo trabajamos con el Estado de Puebla. Y Dana, pero ¿de cuál código es? No hay manera. Ay, no está fácil. Aunque se aprendan el primero, ya esto. Sí, me perdí. 15 días de archivos de emisión. Días de 8 Bueno, estaba haciendo el intento. Sí, digo, a partir del 307 y a partir de ahí ya se pueden ir. Ahora sí que, acuérdense que el 307, como es el artículo general, es el que nos habla de lesiones lesiones generales, pero son las que pongan en peligro la vida. Y ya ahí se desglosan todas las demás. Nos quedamos acá, vamos a ver sumaciones, ¿no?
Ok. Qué rico. Acaba Edgar, por favor. Oh, qué rico. Ay, Dios. Nos gusta ver que estamos grabando. ¿Qué tal su padre? ¿Me descansó? Ay, no, tuve mucho trabajo. Y no sabe a veces se puede. Van a tener vacaciones en Semana Santa, ¿no, verdad? Buena, buena, jueves. Porque bien, gracias. Ay, qué sí. Sí, no se preocupen. No, no las aplicamos. Te agarro de lunes, no vaya haciendo. Posible. Una semana, no manches. Cada semana, cada vez. Es que ya van a acabar, ya les faltan como 3 semanas, quitando la de exámenes, no sé, quedan como 3 Yo semanas. tengo una pregunta. Adelante. No sé, como que siempre me confundo, pero la última semana después de los exámenes, Ajá. ¿todavía dan clases o nada más es para entregar calificaciones y ya? Después de exámenes, no, Ajá. no, ya no se tienen. Ok. Acaban, tal vez sí, cuando acaban. Sí, no, ya no se da. ¿A poco ustedes la tienen? Es que se supone que los exámenes, ajá, son del 17 al 20, pero dice que el cierre de SAE es hasta el 27, pero no sé si, Ah, no, ustedes tienen clase hasta el día 20, hasta el jueves 20, porque puede ser que son clases en la mañana y exámenes en la tarde. ajá, Ya de ahí, nosotros tenemos que cargar las calificaciones ese fin de semana de viernes a domingo, bueno, de viernes a lunes, y ustedes ya revisan por si hay algún error, alguna equivocación, y ya para nosotros y para todos se cierra el día 27. O sea, ya no puede haber correcciones, bueno, salvedad administrativa, pero de ahí en fuera ya no. Entonces, no, ustedes acaban el 20. ay, ya falta poquito. Me Pero faltan pues, 3. cada vez- ¿Un mes? cada vez- ¿Mes? ¿Cuánto les falta? ¿Un año? A mí sí, me faltan 3, 4 meses. 3, 4 meses. Acabas en En mayo del 7. ajá, ¿Ustedes no? este, Más que esa. ah, 4 meses. Pensé que habían entrado igual que ustedes. No, es que yo entré en enero Ujú. y ella entró en septiembre, diciembre. Ah, ok, no, sí. Sí. Híjole. Ah, bueno, todavía les falta. Tienen un buen tiempo, digamos, para. Ajá. Sí, que salga mi foto con ellos y ya me quedo hasta el próximo año. Ya. No, ya les falta poquito. Bueno, pasaría haciendo las ciertas mensajes y todo eso. Y red. Ahora sí, ya, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando nuestras clases pasadas, tanto la clase del día martes como la clase del día jueves. Platicábamos acerca de todo lo relativo a la asfixiología. Recordemos que la asfixiología se ve porque es parte, es rama médica que se encarga también de ayudar a la criminalística. ¿Esto por qué? Pues porque estamos relacionadas con la traumatología, todas las lesiones que se provocan a través de asfixias. Vemos la clasificación específica de lesiones, que es algo que nosotros sí vemos recurrentemente para la cuestión de sanciones, para la cuestión de acuerdos reparatorios, para reparación del daño y todas estas figuras penales que sí se ven con recurrencia. De ahí empezamos a ver todo lo relativo a asfixia y vimos que tenemos diferentes tipos o diferentes clasificaciones de asfixias. En el caso de las asfixias decíamos que nosotros solamente nos íbamos a enfocar en las asfixias secundarias. ¿Qué quiere decir? Pues aquellas que se están dando a través de cuestiones violentas. La mayoría pues son provocadas.
Estas asfixias mecánicas violentas, pues decíamos que es cuando se impide que ingrese o que penetre el aire, o en su defecto que se renueve el aire en los pulmones, era ahí donde brilla. En la clasificación no se les vaya a olvidar, recuerden que asfixiología ya es parte de su tercer parcial, ya ahí sí todo lo que abarquemos pues es para tercero. En la clasificación de mecánicas tenemos la primera, que era la de por constricción del cuello. En este caso teníamos completo, incompleto, pero teníamos ahorcamiento y estrangulamiento. Esas dos ingresan en la primera clasificación. En la segunda clasificación tenemos por sofocación, por diferentes maneras. Tercera, respiración por ambiente distinto al aire, que puede ser agua. La cuarta es la de sepultamiento, la quinta, confinamiento, ¿sí? Ahí nos quedamos, si mal no recuerdo. Cuando hablamos de la sumersión, bueno, ya vimos cuál era la diferencia o las diferencias entre el tipo de sumersiones. Inclusive también hablamos de las coloraciones que pueden llegar a presentar los cuerpos y debido a qué circunstancias. De ahí nos quedamos en la parte del enterramiento y el confinamiento. Esta diferencia la teníamos que marcar porque aparentemente se parecen, o sea, podríamos decir que son muy parecidas. En el caso del enterramiento decíamos que no, la persona tiene que quedar básicamente hundida, no importa, aquí no hay una cuestión completa o incompleta, no tenemos ahí como una diferencia, pero que en el hundimiento pues se tapen todos estos orificios respiratorios. En la mayoría de casos tiene que ver con tierra. ¿Sí? O sea, que se cubran o que se tapen los orificios con tierra, con polvo, con lodo, inclusive hablábamos la clase pasada. Con nieve también pudiera ser. Pudiera ser, y de todos modos se sigue tomando como asfixia por enterramiento. Es muy curioso porque la asfixia por enterramiento en muchas de las ocasiones no ocasiona la muerte directamente por ocluir los orificios. Inclusive en muchos casos también puede ser porque se obstruye, hay una compresión en el tórax, ¿sí? Por el peso de la tierra o de la nieve, como comentaba Edgar. La obstrucción claramente también de los orificios de vías aéreas por este tipo de materiales, pues por supuesto que nos va a terminar provocando la asfixia en algún momento, tarde o temprano. Decíamos, ¿dónde podemos ver eso? Pues en accidentes, en deslaves, en temblores, inclusive en enfermedades que se confunden y bueno, las personas las entierran antes de... Perdón, ahorita que dijo el o en ¿verdad? Ajá. Cuando, por ejemplo, hay sismos, terremotos, lo que sea, que se caen edificios, se puede identificar si una persona murió por un golpe o por asfixia. Sí, claro. Sí, para eso igual, obviamente se somete a necropsia para poder determinar si hay alguna obstrucción en orificios o si en su defecto, pues bueno, fue algún golpe o alguna lesión o alguna, inclusive hasta caídas, que a veces también son las propias caídas las que provocan la muerte. Les decía, a las personas que quedan enterradas, ejemplo, en escombros, puede llegar a suceder eso. Puede tener una compresión torácica, puede tener un daño craneoencefálico, pues ya, pero algunos no, algunos sí fallecen, pues obviamente por la parte de asfixia, porque los orificios quedan tapados entre todos los escombros, la tierra y todo lo demás, ¿sí? También se ve mucho en el caso de deslaves. En los deslaves pasa algo muy parecido, solamente que ahí en muchos de los casos, dependiendo del tipo de deslave, ya los orificios no se tapan por tierra directamente, sino por lodos. Pues también puede llegar a pasar, sí. Ahora, por otro lado, tenemos la asfixia por confinamiento. Esta asfixia por confinamiento, ahí sí, al 100% lo que podemos encontrar es que hay carencia de aire. Ahí sí no tenemos aire y se da en el cual, o en los asuntos en los cuales pues, la persona, el sujeto, no tiene un oxígeno que sea disponible. O sea, y el que está disponible, pues muchas de las ocasiones, pues es muy poco. Entonces, pues ya las personas ahí empiezan a tener ese problema. En la mayoría se ven ambientes cerrados. Puede ser Lugares por cerrados. cuando Pues puede ser, nada más que esto es más bien por inhalar algún tipo de sustancia tóxica. Ahí no es que necesariamente no existe el aire, sino que el aire está contaminado y lo que aspiras o lo que inhalas son contaminantes. Y eso pues es un problema.
En el caso del confinamiento, no. En el caso del confinamiento, pues puede ser, ¿no? Donde estén lugares muy cerrados, donde no haya ventilación, donde no haya aire, donde no haya nada, pues empieza a generar este problema. Hablábamos, ¿no? En el caso de los ataúdes, en el caso inclusive de los elevadores, que puede llegar a pasar si la persona está un tiempo muy prolongado, puede llegar a suceder, porque ya sabemos que hay una confusión muy grande cuando se cierra. Los signos, bueno, ¿qué signos podemos encontrar? En el enterramiento son más lógicos y más obvios, ¿no? Porque al final pues vemos tapados los orificios por alguna, por tierra o por polvo. En el caso del confinamiento no vamos a encontrar nada, o sea, no vamos a poder encontrar algún tapón de algo. En el caso del confinamiento que sí podemos encontrar, vamos a encontrar que hay congestión visceral, ¿sí? Inclusive la coloración es distinta, es más oscura. Vemos equimosis también, las personas parecen como si las hubieran golpeado, si se ven equimóticas. En muchos de los casos, en los pulmones, sí se pueden ver edemas, ¿no? Como estas aflicciones pulmonares que generalmente se tienen, se pueden ver en los confinados. Y los pulmones se hacen más grandes. ¿Por qué se hacen más grandes? Pues porque tratan, ¿no? De encontrar el oxígeno de alguna manera. No lo encuentran y por eso es que se extiende. Por eso es que se habla de una dilatación pulmonar aguda. Sí se ven en un tamaño, digamos que considerablemente amplio. De ahí lo que tenemos es la sofocación. En el caso de la sofocación también es una asfixia mecánica y acá lo que no se permite es que pueda ingresar o pueda penetrar el aire que está en el ambiente en todo nuestro canal respiratorio. Esta sofocación se puede producir por cualquier tipo de cuerpo extraño en los orificios o en su defensa también puede pasar que si bien es cierto no tenemos nada obstruyendo, pero sí hay alguna fuerza que impide que los músculos del tórax puedan generar la respiración normal. Entre ellos podemos encontrar las enfermedades, no necesariamente que haya alguno que tape, ¿no? Que tape las vías, inclusive hasta las enfermedades pueden provocar sofocación. En la clase pasada platicábamos precisamente de estas enfermedades, ¿no? La mayoría pues, tienen que ver con todas estas aflicciones respiratorias, incluido pues, el COVID-19, la influenza, y todo este tipo de enfermedades víricas o bacterianas que pues, anulan el sistema respiratorio y ya no se puede respirar. Si bien es cierto, sí tenemos el ambiente atmosférico para poderlo hacer, pero pues el cuerpo no tiene la capacidad para poder recepcionar el aire, porque les cuesta muchísimo trabajo respirar. Las sofocaciones tienen clasificación, digo, ya lo habíamos comentado anteriormente, puede ser porque se tapen los orificios. ¿Cuáles son los orificios? No solamente de nariz, también de boca, porque llega a suceder que cuando están los orificios tapados, todavía por la boca se puede generar esta inhalación, vamos a decirlo así. Introducción de cuerpos extraños, lo mismo, ¿no? Ya sea por nariz o por boca. Generalmente y en la mayor parte de ocasiones, no es que en adultos no se dé, pero pues digo, con mayor recurrencia se da en niños, ¿no? Compresión directa torácico-abdominal, lo mismo, ¿no? Si alguna persona tiene esa opresión, inclusive hablábamos mucho de que hay que tener mucho cuidado con las maniobras, porque las maniobras respiratorias son delicadas y no se oprime de una manera adecuada, o si hay un exceso de fuerza, pues más que ayudar, vamos a asfixiar o vamos a sofocar a la persona. Carencia de aire respirable, ya lo vimos hace un ratito, puede ser por confinamiento o puede ser por sepultamiento. Obviamente ya no se puede respirar, ya no tenemos que respirar y bueno, eso provoca la asfixia. ¿Están copiando algo? ¿Bueno, van a copiar algo? De hecho, ya, bueno, es algo que ya habíamos medio platicado la clase pasada. Y me estoy acordando que hicimos tarea, ¿no? Porque hicimos eso. Pero esa la platicamos el martes, el jueves, ¿no? Martes o jueves, no me acuerdo qué día fue. Pero alguien no cuenten con mi presencia. No te preocupes. Soy como en Ciudad de México, no sé el Y ya sabemos qué día sí, qué día sí. Bueno, esto es lo que teníamos que decir con respecto a la parte de asfixia. Pregunto yo,
¿Tienen alguna duda? Sí. Adelante. Cuando dijo que la obstrucción de cualquier objeto ajeno, podrían entonces ahí también entrar cuando las personas se ahogan con su comida. Sí, claro. Sí, con comida. De hecho, igual platicábamos en la sesión lo que decimos, ¿no? Atragantamiento, efectivamente se puede dar. Por eso decía, los adultos no quedamos eximidos, pero bueno, es un poco más extraño. Pero sí puede llegar a pasar. Inclusive hay personas que te han asfixiado, inclusive por espinas de pescado. Ajá. ¿No? Puede llegar a pasar, o por algún alimento, que están tratando de digerir el alimento y quieren hablar o algo, y bueno, si no se puede sacar o no hay un problema. En el caso de los adultos es más sencillo porque hasta el propio adulto tiene el reflejo de tratar de a toda costa pues sacar el elemento extraño, algo que con los niños no pasa, no tienen como que esta situación ni motriz ni conductual de poderlo hacer. Por eso es más habitual, vamos a decirlo así, que los niños se puedan ahogar, por eso hay que tener mucho cuidado con ellos, y era una de las cosas que platicábamos la clase pasada. Pero sí, Edgar, sí se puede llegar a dar en el caso de la comida. Decíamos, inclusive también platicábamos, ¿no? De las congestiones alcohólicas, también puede llegar a pasar. Ah, también. Sí, claro, pues es que, pues es normal, digo, dependiendo, ¿no? El grado de alcoholismo, está claro, no siempre va a pasar, pero sí llega a suceder que con el propio vómito la persona se asfixia, porque ya no tiene la capacidad refleja pues, de expulsar el vómito y con el propio vómito puede pasar. Con lengua también ya lo habíamos platicado, en el caso de las personas que tienen epilepsia o que tienen algún ataque, también puede llegar a suceder. Por eso es que también a las personas cuando tienen ataque siempre les ponen algo en la boca, ¿no? Sí, para la lengua. Para la lengua. Pues primero es para que no se muerdan, porque obviamente, pues digo, es una contracción muscular que es muy normal. Sabemos que la lengua es músculo y puede llegarse pues a lastimar o a lesionar la lengua. Y por otro lado, es precisamente para que la lengua no se vaya atrás, porque no se pueda controlar y pueda asfixiar a la persona. Entonces, sí, cualquiera de esas se puede generar igual. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? En este caso, escuché en 1972 etcétera, de la niña que, bueno, en realidad no se había muerto, pero le cayeron escombros y quedó abajo. Si la recuerdan, es Mayra. Ajá. Pero por ejemplo, ahí ella que murió, sí, le cayeron escombros y quedó, pues, ¿cómo se puede decir? Comprensada junto con los escombros, pero sí, ella murió, no sé, por hipotermia, por estar mucho tiempo debajo del agua. Pues es que eran muchas cosas. Uno de los problemas pues era que sí, que tenía compresión torácica que le impedía respirar correctamente. Por otro lado, pues decían que la maquinaria no había la maquinaria necesaria para poderla sacar y que el tiempo que iban a trasladarla pues ya no iba a resistir y que si la sacaban, digamos, sin esas herramientas, pues de todos modos iba a fallecer. Pero sí tenía que ver con que estaba comprometido todo, inclusive pues estómago, pulmones, riñones, o sea, prácticamente lo único que tenía liberado pues que era del pecho para arriba. Fue mundialmente famoso por la cuestión de la fotografía, ¿no? De aquel momento. Entonces, sí había comprometido eso. Y fue muy fuerte porque sí tuvieron toda la grabación hasta que ella falleció, o sea, sí tuvieron el seguimiento porque pues, era una frustración muy grande poderla ver con vida, pero no poderla sacar. Pero no había manera. Sin que tuviera pues, sí, la maquinaria necesaria, pero creo que le iban a mandar, no sé si de Estados Unidos, no sé qué país era el que tenía como la maquinaria para poderlo hacer. No, ella no llegaba, el tiempo en el que tardaba en llegar por tierra, no, pero sí fue por eso y sí falleció por asfixia. Bueno, entonces, si ya no tenemos dudas con las áreas médicas, vamos a pasar con las áreas físicas. Bueno, con las áreas de la física que auxilian a la criminalística o a la práctica forense en materia penal. Aquí vamos a ver balística, hechos de tránsito y mecánica de lesiones. Entonces, denme un segundo.
Compartirla. Ok, vamos a ver la parte de balística. La balística, si nosotros nos vamos a una definición muy sencilla, que es la que nos brinda la Real Academia Española, la balística es como tal una ciencia que tiene por objetivo, que tiene por objeto calcular dos cosas importantes, tanto el alcance como la dirección de los proyectiles. Eso es la balística. Esta ciencia, pues claramente está compuesta pues, por una serie de doctrinas muy importantes que nos explican todo el comportamiento de los proyectiles, todo el comportamiento, cómo se dan las causas, cuáles son los principios, inclusive pues cuáles son los resultados precisamente que tienen no el arma de fuego como tal, sino los proyectiles que van a impactar en una superficie. ¿Por qué les digo que la balística es una de las ramas que pertenecen a la cuestión física? Porque todo lo que se estudia en la balística tiene que ver con principios de leyes de la física. Por eso es que se encasilla, digamos que dentro de esa rama. Yo les pregunto así en palabras muy sencillas, porque no nos vamos a ir como tan atrás. ¿Pero qué saben ustedes de las leyes de la física? Nada. Que los conozco. Ah, caray, sí, sí. Sí, ya. Como tal, todo, profe, todo sabemos, o no. Sí, claro. No se podrían ser los tres principios de Newton. Ok. Reacción, A ver, desde su compañero algo bien importante, claro, partimos de ahí que tiene que ver con todas las leyes de Newton, partimos de ahí, ese es el principio más básico y natural de la física. Ahora, desde su compañera hablaba de uno de los principios, más bien es una ley que es la tercera ley de Newton, que hablaba de la acción y reacción. ¿A qué se refiere eso, Carla? bueno, podría ser que, bueno, para toda Sí. acción hay una reacción. Por ejemplo, si yo le pego a mi compañero, mi compañero para reaccionar. Ok, bueno, sí tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? Si nosotros aplicamos una fuerza, ¿no? De un cuerpo A a un cuerpo B, pues lo más normal es que al hacerlo opuesto, pues regrese de la misma forma. Bueno, esa es una. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué otra ley? La de acción-reacción es muy importante. ¿Han escuchado hablar acerca de la ley de la inercia? Ah, sí. ¿Qué nos dice la ley de la inercia? Sí, yo lo de la Sí. no sé, es que no sé si la estoy confundiendo, pero no es la que explicaban con en este jueguito de como de las pelotitas, que la mueven una y todas las dos se quedan estáticas, menos la última, ¿no? La que se mueve. Mueven dos y así van haciendo la ley de inercia que todo, es que no me acuerdo cómo va, Sí, pero no me acuerdo, yo sí te entiendo. pero a eso me refiero. Perfecto. Sí, la ley de la inercia es eso. Si a un cuerpo no le aplicamos absolutamente ninguna fuerza, pues va a permanecer en una constante línea recta, eso se refiere. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un objeto inerte, que quiere decir que no le aplicamos una fuerza, indefinidamente es que va a permanecer moviéndose en línea recta. ¿Sale? Que es lo que decía su compañero con el experimento de las pelotas. Inclusive, esa es la lógica elemental, porque nos dice que por eso los balones nunca paran de rodar, o sea, por eso siempre están bajo digamos, bajo esta forma. Incluso aunque esté en línea recta, va a pasar exactamente lo mismo, como es en el caso de no sé, el boliche. No sé, juega boliche, pasa exactamente la misma estructura, la misma situación. En el caso, una de las bien importantes es la ley de la gravedad, ¿no? Es una de las más importantes. La ley de la gravedad, ¿a qué nos sabe? ¿Qué es la gravedad?
¿Ok? Todo lo que sube tiene que bajar. ¿A qué se refiere esa, digamos que esa estructura? Pues la gravedad básicamente lo que nos representa es que si tenemos un cuerpo y le aplicamos alguna fuerza física, pues va a tener que regresarnos tarde o temprano, ¿no? Por eso se habla de esa parte. Esta fuerza pues, se le tiene que ejercitar a las masas para que pueda devolvernos con la misma situación. Por eso es que precisamente los elementos se van a encontrar sobre el suelo, por eso todo se encuentra sobre el suelo, por el efecto de la gravedad. De no ser así, pues todo estaría volando, ¿no? Incluidos nosotros. Bueno, por eso es que se hace de la manera. Otra de las leyes que tenemos, digo, tenemos muchas, tenemos varias, podríamos analizar muchos principios, pero bueno, la otra tiene que ver con la cuestión del principio de termodinámica. ¿Qué es el principio de termodinámica? Sí, lo saben, sí lo han escuchado, todo lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Solamente que, ¿no? Pues en palabras sencillas es cuando tenemos una interacción entre el calor y otras formas de energía. Eso es la termodinámica. La explicación lógica es que por eso no, un cuerpo caliente no puede pasar el calor a un cuerpo frío de manera inmediata, tiene que haber un proceso termodinámico. Podría aplicar lo que es el aceite, ¿no? El aceite se calienta demasiado rápido, pero al momento de no estar en contacto con el fuego, se vuelve a enfriar, pero de manera rápida. Exactamente, a comparación del agua, por ejemplo, ¿no? En el caso del agua, pues permanece más por la fuente termodinámica que tiene. Sí, efectivamente. En el caso de las palancas, ¿cómo se llama esa ley que nos habla acerca de eso? Más o menos. ¿Cómo se llama eso? No sé si llegaron a escuchar que supuestamente si ustedes le pisan mucho a un coche, gasta más gasolina. Sí. Es cierto. Pero ¿cómo se llama? ¿Por qué se da eso? Y tiene que ver con las palancas, por supuesto, porque el acelerador ¿qué es? La palanca, ¿no? El acelerador tiene esa funcionalidad, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que es la palanca que de alguna manera va a mover o nos va a hacer que el coche se mueva aún más rápido. Sí, eso técnicamente tiene que ver con eso. Sin en cambio, no es un mito, es realidad que no tengamos que hacerlo porque entre más le aceleremos, entre más le pisemos, más gasolina vamos a gastar. ¿Por qué? Pues porque obviamente generamos o jalamos más energía. Digo, esa parte tiene que ver mucho con qué, pues obviamente con el resultado, con la interacción de las palancas, ¿sí? Las palancas, el movimiento que tienen para la fuerza que necesitan y velocidad que necesitan alcanzar, pues requiere más energía, ¿vale? Bueno, así como eso podemos mencionar varias. Pero muy bien. Me pareció que dice, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes. ¿Eh? Bien. No sé de qué va, Gracias a tu compañero. pero está bueno. Le gustó. Vamos a anotar. Está bien motivado su compañero. Bien. Sí, ¿no? Les hace bien no venir los nombres. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, entonces tenemos todas estas leyes y principios de la física juntos con otros muchos más. Son los que interactúan precisamente en la balística, por eso es que se encasilla en una de las ramas, digamos, físicas como tal de la criminalística. Miren, acá se pueden dar cuenta, más o menos esto es lo que se hace en la parte de la balística. Sí, lo que tienen en su pantalla es un plano. Bueno, son planos de proyección, hasta dónde puede llegar un proyectil y en un plano de tiro, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las vertientes, qué tipo de líneas, a dónde va a caer, a dónde va a pegar, cuál es el ángulo, los grados y todo lo demás, ¿no? La realidad es que sí es bastante complejo. A nosotros la que más nos importa, digo, no porque la balística en general no nos interese, pero no nos vamos a poner a sacar fórmulas y medir ángulos, ni mucho menos. A nosotros nos importa la parte de la balística forense. La balística forense, pues como su nombre lo dice,
Es una rama que parte de la balística, pero que busca aplicar esos conocimientos pues en la cuestión de la administración y aplicación de justicia, ¿sí? La balística forense básicamente pues es un camino que nos ayuda a poder visualizar o a poder entender pues cuáles son los efectos, ¿no? ¿Qué efectos puede provocar, digamos que un proyectil en una determinada base? Porque pues no va a ser igual. La distancia, ¿no? ¿A qué distancia? Si fue a distancia corta, mediana, larga, qué tipo de arma es, qué tipo de cartucho, qué tipo de munición podemos encontrar, el ángulo de tiro, porque el ángulo sí importa bastante, cuántos disparos se efectuaron de un arma y si es la misma arma inclusive. También saber si el arma se disparó o no se disparó, porque en muchas de las ocasiones dentro de la recolección de indicios, pues se recogen, ¿no? Se recogen armas de fuego, se recogen cartuchos, se recogen proyectiles, se recogen muchas cosas. Sí, pero ¿qué tanta intervención tuvo una u otra? ¿Qué tantos participantes hubo? Si vienen de la misma arma o no, etcétera, ¿no? Para todo eso nos sirve y nos ayuda la balística forense, que es la que sí utilizamos y la que sí vamos a utilizar. La balística forense tenemos, o por lo menos vamos a ver, 4 tipos de balística forense o 4 ramas en las cuales vamos a estudiar la ciencia balística, ¿sí? Se utiliza la balística interna, la balística externa, la balística de efectos y la balística comparativa. Pueden denominarse comparativa o identificativa, que es la misma. Estas 4 sí se estudian porque son parte de la balística general, pero que sí intervienen en la balística real, en la que nosotros vemos en ciertas escenas o en ciertos hechos. Ahorita vamos a explicar cada uno. La primera que tenemos es la balística interna. La balística interna, como su nombre lo dice, pues nos va a decir todos aquellos fenómenos que ocurren al interior, o sea, dentro del arma. Desde el momento en que tenemos la parte fulminante, o desde el momento que se da todo en la cápsula iniciadora, hasta el momento que nuestro proyectil va a sacar por la boca de fuego del arma, ¿sí? Esta, pues obviamente es la boca de fuego del arma, acá la tenemos, ¿sí? Hasta ese momento, lo que pasa aquí, hasta acá, todo eso lo va a estudiar la balística interna. Las causas, ¿no? Porque cómo puede surgir el disparo, cuál es la mecánica del arma, cómo se inicia, cuánta carga de proyección tiene, porque no todas tienen lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo un rifle, no va a ser lo mismo un arma automática, una semiautomática, no, la realidad es que las municiones y la carga de proyección es muy distinta. La precisión, hay armas que por su propia estructura y por su propia construcción pues son mucho más exactas que otras, bueno, o sea, eso es parte de... Para esto pues sí se necesita ser un especialista, digo, la realidad es que sí, porque se necesita conocer toda la construcción del arma, inclusive cada marca pues tiene sus propias constituciones. Por otro lado, la que observamos, digamos que de manera más habitual, es la balística externa. La balística externa ya no nos va a dar todo lo que ocurre dentro del arma, sino todo lo que ocurre después. ¿Qué quiere decir eso? Pues cómo se va a comportar nuestro proyectil. ¿Cómo se comporta el proyectil desde el momento que abandona la boca de fuego hasta el momento que pega en el blanco? ¿Sí? Si entendemos que la interna va desde la cápsula hasta la boca y la externa desde la boca hasta que llegue el proyectil a su objetivo, o a su objeto, a su blanco, como le quieran decir. Para eso, pues ya sabemos que por supuesto que también va a haber varios factores que van a influir. Una de las principales cosas que influyen en cómo puede cambiar un proyectil de trayectoria es precisamente la gravedad. La gravedad afecta, la resistencia al aire afecta también, porque por supuesto que juega un papel muy importante.
Y ahí la imagen que ustedes pueden ver como la flechita azul, bueno, no sé si lo alcanzan a visualizar, es el proyectil. Pero ese proyectil, bueno, pues sale, ¿no? Y dónde quedan los granos de pólvora, dónde quedan las manchas de humo, dónde se da la llama o la explosión y los gases. ¿Sí? Que todo eso en lo que muchas de las ocasiones o muchas de las veces se impregna en la piel. Y no solamente en la piel, sino que también se impregna en la ropa. Uno de los errores clásicos, bueno, no errores, pero lo primero que hacen las personas que disparan un arma de fuego y no quieren que aparentemente se pueda visualizar ese tipo de manchas, es que pues se lavan las manos o tratan de quitarse la pólvora con algunas sustancias, pero se les olvida la ropa. En la ropa también quedan fragmentos de gases de explosión o fragmentos de granos de polvo. Entonces sale igual. Pero bueno, eso no es algo que nos... Ahora, la tercera rama de balística que también se ve, de hecho los peritos en balística lo ocupan mucho, es la parte de la balística de efectos. La balística de efectos también estudia al proyectil, bueno, su comportamiento más bien, pero ya no en el trayecto, sino que ya lo va a estudiar en el momento en que ya proyecta en el blanco, ¿sí? Digamos que donde acaba una, empieza la otra. ¿Qué quiere decir eso? Pues en el momento que se acaba, en el momento que sale o que abandona la propia superficie, el proyectil, hasta donde se detiene el proyectil. Sabemos que dependiendo de la superficie, pues los proyectiles salen. Hay un orificio de entrada y un orificio de salida. Pues todo este trayecto del proyectil dentro del blanco o en el blanco es lo que va a estudiar la balística de efectos, inclusive hasta el propio poder de parada, porque no lo va a resistir igual, no sé, un cuerpo a una puerta de hierro. La realidad es que cada uno va a tener su propio poder de parada. La balística de efectos inclusive tiene áreas, digamos que especializadas o subáreas que también pertenecen a la cuestión médico-legista, como la balística de heridas. La balística de heridas es exclusivamente, pues se trata de atender o se trata de estudiar las lesiones que pueden provocarse por proyectiles de arma de fuego. Cualquiera de las dos, digo, es parte de ¿por qué les digo eso? Porque en la balística de efectos, en la mayoría de ocasiones, se puede estudiar cualquier superficie, no solamente el cuerpo humano, puede ser cualquier superficie. Y la balística de heridas, no, la balística de heridas, como su nombre lo dice, se va a enfocar completamente a las lesiones que pueda provocar un proyectil de arma, ¿sí? Y bueno, aquí tienen el ejemplo en sus imágenes. Si se dan cuenta, bueno, en el caso de arriba tenemos como una radiografía que se nota como está incrustada, ¿no? El proyectil. Y quiere decir que el proyectil no salió, el proyectil se estacionó en el lugar. Por eso es que lo tienen ahí. Abajo, si se dan cuenta, pues tienen el orificio de entrada, que es en la frente. Entonces ahí se puede visualizar. Acá, pues ambas superficies son la misma. Y por último, dentro de la cuarta rama es la balística identificativa. La balística identificativa pues nos habla qué relación hay entre la parte de las lesiones, ¿no? De las lesiones que se producen en las vainas y la bala. Ahí se van a ver, porque para esto cada proyectil que se dispara deja lesiones. Lesiones no me refiero a lesiones corporales, sino que deja marcas, rayaduras en partes del arma. Y claramente pues también en los propios proyectiles. Esta balística identificativa pues se hace como para comparar correspondencias. Es decir, bueno, estas balas pertenecen a esta arma, sí o no. O estas balas a qué, o estos proyectiles a qué arma, ¿no? ¿De qué arma salieron? ¿De qué proveedor son? A eso se refiere la balística identificativa. Las cuatro, digo, la realidad es que las cuatro se utilizan, pero se utilizan con más recurrencia las últimas tres. La externa, la de efectos y la identificativa. Son como las que más van a poder encontrar.
será porque no es muy normal que se encuentre temas de balas o de armas de fuego, no se encuentre el arma por lo regular. Puede ser. Sí, pues obviamente ya nada más te toca determinar por los proyectiles o solamente por los cartuchos o solamente por las heridas. Es como lo que más puedes determinar. Pero en muchos casos sí, fíjense, porque en muchos casos dejan los vehículos o encuentran tiradas las armas. Muchas personas, sobre todo cuando no se dedican, ya cuando es delincuencia organizada y si no, está más complicado. Pero cuando es cualquier otra persona, sí se llegan a encontrar las armas, porque tienen la mala y triste costumbre de esconderlas en su casa, ¿no? O por desesperación las tiran ahí como por donde cae, cosas así, entonces sí se puede llegar a encontrar. Y ya con eso pues, pueden hacer la equivalencia. Acuérdense que en el caso de estudio de armas, ¿qué es lo que nos va a importar? Pues ya nos va a importar la parte de dáctil, ¿no? Saber qué tipo de huellas tiene, los números de serie. Por ejemplo, en el caso de delincuencia organizada es muy recurrente que les quieran borrar el número de serie, que es lo que permite la identificación del portador. En muchos de los casos, pues es lo que se hace, te liman. Lo liman, inclusive no. Así lo. Pues obviamente, pues si llega a participar en alguna escena criminal, bueno, pues ahí tenemos. Aparte, vaya, pues si son ocupadas para comisión delictuosa, la realidad es que es muy raro que estén registradas. O sea, sí hay muchas personas que portan armas, pero pues no, o sea, son así como por mera defensa personal, pero alguien que se va a dedicar a delinquir, pero bien mensos, claro. Si la registra, pues obviamente no. Se liman, es más, ahí tenemos en el caso de delincuencia organizada, muchas ni siquiera están permitidas, muchas armas son de uso exclusivo del ejército. Pero vaya, no, pues ahí no hace. Bueno, en México más. Exactamente, ¿no? Entonces digo, entre el deber y el ser, pero bueno, ahí lo encontramos. Ouch. Aquí son los problemas que se pueden ayudar a resolver a través de la balística forense, sobre todo yéndonos a la parte de balística interna. Por eso les decía que acá, pues sí es de personas pues, más expertas en el tema. Ellos cuando hacen el estudio de armas nos pueden decir, ¿sabes qué? Mira, este es un tipo de arma tal, ¿cuáles son los tipos de arma? Pues van desde pistola, revólver, subfusil, escopeta. Sí, nos pueden determinar qué tipo de arma, por ejemplo, la lesión o qué arma se utilizó. Nos pueden decir la marca, inclusive, nos pueden decir el modelo, porque sabemos que las marcas sacan diferentes modelos, ¿no? Bastantes. Nos pueden decir el calibre, eso sí es más sencillo de determinar para los que saben. El número de serie, lo que decíamos. Si está todavía, si no está limado, borrado, cualquier otro tipo de cosas. El tipo de funcionamiento del arma, si es automática, semiautomática, larga, corta, etc. ¿Sí? Y claramente también en la balística interna, como tienen registros previos, nos pueden decir si el arma ya ha sido utilizada anteriormente para la comisión de alguna otra conducta delictiva, si se puede determinar. En el caso de los elementos balísticos, que también nos puede ayudar a determinar nuestra balística interna, aparte del calibre, nos pueden decir quién es el fabricante, qué características presenta el arma, porque te van a decir qué tan efectiva es o qué no. El tipo de arma para el que se puso, el tipo de cartucho y demás, también se puede determinar. El cartucho, el número de estrías, las estrías son estas rayitas que tienen los proyectiles, el tipo de arma que generó el disparo, y si el arma, bueno, pues también se ha utilizado para otras cosas. Por excelencia, pues ya sabemos que de los mejores, bueno, no sé si de los mejores, pero de los más recurrentes fabricantes de armas, por lo menos los principales, pues la realidad es que sí tenemos a los italianos. Los italianos son de los que sacan, pues, vaya, música de las armas más. No son los únicos, o sea, hay todo un montón de países que sacan, pero bueno, sí, de los alemanes también hay muy buenas,
holandesas, austriacas, la mayoría son, sí, son europeas, pero no sé, por ejemplo, la Beretta es italiana. Bueno, ahí. Voy a bajar con este. Ahí está. Para poder hablar de balística, lo más importante pues es estudiar el arma de fuego, porque pues si no sabemos de armas de fuego, pues es imposible estudiar balística. Las armas de fuego, en definición general, es una máquina termodinámica. Sí, o sea, por donde lo vean, cualquier arma de fuego es un arma, una máquina termodinámica. Ya hablamos hace un rato qué es la termodinámica, ¿no? Esa cuestión entre calor y energía. Esta máquina termodinámica, hay muchas máquinas termodinámicas. ¿Qué es lo que hace al arma de fuego un arma de fuego? Pues porque esta está destinada a imprimir balas a través pues, de un movimiento, ¿no? De una energía o un movimiento que les permita, con ese mecanismo, pues, llegar a una determinada distancia. Las armas de fuego siguen directrices. ¿Qué es una directriz? Ajá, una dirección, ¿no? Una dirección. Digo, no porque todas tengan mira, ni mucho menos, pero pues al final de cuentas uno le imprime esa dirección a las armas de fuego. Al aplicar la fuerza necesaria, pues tenemos que lograr algún efecto, el que sea, ¿sí? ¿Y cuál es el medio que utiliza el arma de fuego o cuál es el medio que utiliza la máquina termodinámica para imprimir una bala a una distancia en algún plano? Muy sencillo. El medio va a ser pues la propulsión que se da a través de la deflagración de polvo. La pólvora es lo que hace que... El problema no son los proyectiles. El problema pues es la deflagración que hace que llegue a esas velocidades y a esas distancias y que causa sus daños, como los hemos visto, ¿no? La termodinámica básicamente lo que va a hacer, porque digo, esa es como la funcionalidad, es que la termodinámica en cuanto se transforma en calor, hace el trabajo mecánico, ¿sí? Digo, es toda una magia, no sé si alguien ya ha tenido un arma en sus manos y ha disparado algún arma, pero pues es una magia la forma de cómo una termodinámica puede llegar a conseguir esa cantidad de calor y producirla en una energía mecánica que haga que un proyectil llegue a determinadas velocidades, ¿no? Y cause los daños que desafortunadamente causa. Tenemos reglamentos y tenemos leyes de uso de armas de fuego en México. Y entre las leyes, reglamentos y todo lo demás, también tenemos una definición de arma. Y nos dice que va a ser toda arma portátil que tenga cañón y que lance o pueda transformar fácilmente para lanzar, y aquí lo amplía, no solamente un proyectil o bala, sino también nos dice un perdigón, también un perdigón ya se contemplaría como arma de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la acción del combustible propulsor, ¿no? Lo que hace que tenga la propulsión para llegar a hacer lo que hace. ¿Qué es perdigón, perdón? Como los que utilizan las escopetas. No sé si han visto. Sí, pero no son balas. No son balas. No, es que si decimos que es como balas grandes, pues no caeríamos en la misma, como que en la misma cosa. Ya. Ese es el perdigón. ¿Sí? Sí. Pues tenemos, ¿no? Inclusive algunos vemos que los hacen como tipo balines y se utilizan. Bueno. Depende. En cuestión de daños depende, porque es lo que decimos, depende de la propulsión. Puede ser algo muy chiquito, pero la velocidad y la fuerza pues pueden generar grandes daños en cualquier superficie, no nada más en el cuerpo humano, pero pues digo, sí es como lo que más nos importa. Bueno, esto nada más para que vieran el mecanismo, de cuál es esto, cuando se jala, por ejemplo, en este caso se parece como una col, cuando se jala este mecanismo, se bajan estos resortes y lo que hace es empujar
a la recámara, porque es la recámara, empuja completamente el proyectil. ¿Para qué? Para que se prepare para ser lanzado. Cuando nosotros disparamos, pues el proyectil sale, ¿no? Es como el mecanismo que tienen las armas por dentro, digamos, ¿no? Por eso es parte de balística interna. Dentro de nuestra balística operativa, vamos a decir que es como la parte práctica, las armas de fuego también se van a clasificar, como todo en la vida. Las clasificaciones dependen, porque un arma se puede clasificar de acuerdo a muchas cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos de acuerdo a la forma de carga, cómo carga un arma. De acuerdo a esa característica, vamos a tener armas de avancarga y armas de retrocarga o de cartucho mecánico. Básicamente las de avancarga son las que tú tienes que ir cargando uno por uno, ¿me explico? Y las de retrocarga no, porque ya el cartucho metálico hace lo que veíamos ahorita, ¿no? Las va a poner, no hay problema. Por el cometido también se van a clasificar las armas, que quiere decir la funcionalidad. ¿Para qué buscamos un arma de fuego? De acuerdo a la meta o al objetivo, tenemos armas de guerra, de defensa y de caza. Son como las tres primordiales. Las de guerra, pues ya sabemos que son aquellas que oficialmente proveen a los ejércitos para que puedan generar o representar sus cargos. En armas de guerra no vamos a encontrar pistolas y no vamos a encontrar revólveres. Generalmente son armas largas en la mayoría de los casos. Las armas de defensa es al revés. Cuando ustedes van para un arma de defensa no les van a permitir tener una AK-47, no se puede, ¿no? Si ustedes quieren para una aportación personal, pues va a ser un revólver o va a ser alguna pistola, ¿no? Sería como lo más normal. Las ametralladoras, si bien es cierto, son pistolas, pero no cuentan como armas de defensa, ¿sí? Y las armas de caza. Las armas de caza tienen, por ahí nos dice que tienen una finalidad cinegética. La cinegética, pues son todas aquellas personas que por deporte generan este tipo de actividades, ¿no? De cazar animales. Hoy por hoy ya hay como que ya hay muchas restricciones en ese punto de la caza por el peligro de extinción y por todo ese tipo de cosas, pero bueno, todavía se permite, todavía hay permisos especiales con muchas características y hay armas especiales como para ese tipo de cosas. Ahí se pueden dar cuenta, ¿no? En el caso de las que pueden ser utilizadas de guerra, de defensa, ¿no? Y bueno, las de caza. De acuerdo al transporte, para trasladar armas tenemos dos tipos. Bueno, una clasificación de acuerdo a su transporte. Hay armas de arrastre y armas portátiles. Las de arrastre, pues como su nombre los dice, necesitan ser jaladas por algo. Puede ser de jaladas por un animal, jaladas por una cuestión de transporte mecánico, también pueden ser. Y las armas portátiles, ¿no? Que hoy por hoy son la mayoría, salvo que sean de guerra, pero de ahí en fuera la mayoría son portátiles. Las portátiles son aquellas que puedan andar trasladando el tirador sin mayor conflicto y sin mayor problema. Aquí sí nos pide un calibre para todavía ser consideradas como portátiles y pues bueno, tenemos ahí los 20, ¿no? El calibre 20, para que más o menos se tenga. Entonces, las ametralladoras que de repente ponen en las camionetas, a pesar de que pueden ser portátiles, estando en la camioneta ya es de arrastre. Sí, ya es de arrastre. Sí, ya se arrastra. Okay. Sí, ya se consideran así porque al final, pues sí llevas una cuestión mecánica para que cumpla su funcionalidad, ¿no? Igual no te servirían de la misma manera si la tuviera el propio tirador. Y fíjate que no, igual no por el tamaño, pero por el peso. Ah, por el peso. O por el tipo de disparo. Sabemos que inclusive las armas largas para dispararlas también se tiene que tener una técnica distinta, porque si no pueden hasta lesionarse de un hombro, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es como de cuidado. En el caso del tamaño, miren, aquí tenemos los tamaños. Así es como la mayoría se refiere a las armas, ¿no? O sea, cuando ustedes escuchan una clasificación de arma, no les dicen, ay, es de arrastre o de no sé qué, es de caza o de... No, generalmente se van como esta parte, al tamaño. Armas cortas, armas intermedias o armas largas. En el caso de las cortas, son aquellas que tenemos la facilidad de poderlas guardar y que podemos disparar inclusive con una sola mano. Los revólveres son los más
sencillos, que son los menos pesados. La pistola más o menos, la pistola que pesa algo. En revólveres también podemos decir que los revólveres pueden llegar a ser armas cortas, pero con la condición de que no rebasen los 30 centímetros. Y hablamos de no 30 centímetros en partos, hablamos 30 centímetros largos de cañón, tal cual. Sí, si no, ya te haría un arma más larga. De ahí tenemos las intermedias, podemos poner como ejemplo los subfusiles y aquellas pistolas automáticas, por lo mismo, que las pistolas automáticas son más grandes y pesan más. Y las armas largas, bueno, no, las armas largas para nosotros saber que son armas largas es porque forzosamente se tienen que utilizar con las dos manos. Queramos o no queramos, sí se necesitan utilizar las dos manos. Carabinas, escopetas, rifles, fusiles y cualquier otro que se les pueda ocurrir. De hecho, si se dan cuenta, ahí tenemos el claro ejemplo de una corta, que es un revólver, una intermedia, como un subfusil, y un arma larga, ¿no? Como una escopeta. Vamos a dejarlo acá en esta clasificación que es de acuerdo por la capacidad de disparo. También hay armas que necesitan, o que pueden más bien tener un solo tiro y necesitan volverse a recargar, lo decíamos hace un rato. Hay unas que no, hay unas que son con repetitivo, solitas, se van disparando, ¿no? Bueno, pero ya esas las comentamos el día jueves. No van a tener tarea, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo si teníamos tarea que entregar, pero lo que sí me acuerdo es que no les abrí el espacio, entonces ya, no hay problema. No les voy a dejar tarea para jueves, no les dejo tarea para jueves, ya mejor el jueves les dejo la siguiente, ¿les parece? Por allá, si tienes alguna duda o alguna pregunta. No, profesora, ninguna. ¿No? Perfecto. Pues si no tienen dudas, pues cuídense mucho y los estoy viendo el día de mañana. Adiós, Ceci. Gracias, profesora. Hasta luego. Y hasta luego. ¿Cuándo te salió? ¿Cuándo te salió? Gracias. Bueno, tienes que